Hace unos días leía en la prensa un artículo bastante jovial, bastante interesante, ¿no? Y era antes de la invasión de Rusia en Ucrania, pero todavía no se había producido, ¿no? Era cuando estaban empezando los tambores de guerra. Y decía este periodista, dice, por favor, déjenos pasar el verano antes de declarar la guerra. Este es un periodista, no recuerdo el nombre, pero ya lo escribió cuando sonaban los tambores de guerra, de la locura y de la irracionalidad. Y decía, hemos pasado unos años horribles. La pandemia se ha cebado en todos nosotros. Ha habido más de 2 millones de muertos, ¿no? Dice, y ahora que las cosas van a mejor, vienen ustedes y la arman, ¿no? Dice, sería mucho pedir, decía este periodista, sería mucho pedir que estas guerras se libraran en el metaverso. Y se dirigía a Zuckerberg, al presidente de Facebook, y decía, por favor, usted que es tan poderoso, ¿podría hacer posible convencer a Putin que esta guerra la hiciera en el metaverso? Y yo creo que esto es un poco, ¿no? Estamos ya cansados de tantas situaciones adversas en el macroentorno, ¿no? Y vamos a hacer un repaso de alguna de ellas, de los grandes problemas que estamos teniendo en las crisis. En el año 2008, perdón, con la crisis del 2008-2010, Tom Peters escribió de que nunca había sucedido nada igual, de que lo que había sucedido es algo que sucede cada 200, 300 años y que no es un cambio, es un cambio de era, ¿no? Y decía que era lo más difícil que había ocurrido en toda la humanidad desde el punto de vista empresarial. Esta misma persona, Tom Peters, está considerado como el máximo gurú de management a nivel mundial. Escribió un libro que se llamaba Pasión por la Excelencia en el año 1985, donde enfatizaba que el éxito de las compañías se debía nada más y nada menos que a su capacidad interna, es decir, a sus recursos y capacidades y a su cadena de valor. Era 100% los criterios de éxito. De hecho, este libro fue el libro más vendido en el mundo de gestión y sigue siendo el número 1. Y unos años más tarde, en el año 1990, vio que varias de estas empresas, que eran las auténticas líderes en el año 1985, habían quebrado, ¿sí? Y habían quebrado por la situación del macroentorno, es decir, no era debido a la situación interna de la compañía, a los recursos y capacidades que tiene y su cadena de valor, sino todo lo contrario, a situaciones que no puede controlar, no puede gestionar, como son las 5 fuerzas de Porter y sobre todo el PESTEL. Y escribió un nuevo libro que se titulaba Prosperando en el caos, donde explicaba el comportamiento del entorno externo y se basaba en los estudios de Nari Narayana, que estudió el análisis del macroentorno en la Universidad de Cambridge desde el punto de vista de gestión industrial. Y cada vez más el macroentorno nos está avisando, el macroentorno en el cual no tenemos control de su poder destructor y cada vez es más fuerte y a intervalos cada vez más cortos, ¿no? Tenía aquí por daros un pequeño resumen, todos lo conocemos, pero es por refrescar conceptos de lo que ha pasado en el entorno desde el comienzo de este nuevo milenio, ¿no? Empezamos en el año 2001 con el ataque a las Torres Gemelas en el 11S y entró un nuevo actor que no conocíamos para nada. Después, en el 2002, tuvimos el conato de epidemia del SARS. En el 2007, la mayor crisis económica que hemos tenido prácticamente la humanidad y que nos ha llevado bastantes años recuperarnos de ellas. En el año 2011 es el impacto de las nuevas tecnologías, ¿no? Un campesino en Túnez le quitaron en las puertas del ayuntamiento a la policía, le quitó su balanza y algunos productos agrícolas que tenía para vender. Como consecuencia de ello hubo una revuelta en Túnez y en 19 días dimitió el presidente de Túnez y en 19 días dimitió el presidente de Egipto, sin contar lo que pasó en Libia, ¿no?
Si seguimos estudiando el entorno, cosas que no tenemos capacidad de controlar en nuestras empresas, salió Inglaterra fuera de la Comunidad Económica Europea. Ha habido cambios brutales tecnológicos como la digitalización, la inteligencia artificial y los automatismos. En el 2019, sí, cuando prácticamente nos estábamos recuperando de la crisis del 2007, nos llega el COVID. Y cuando creíamos que ya teníamos todo solucionado y que estábamos saliendo, ¿no?, nos llega la invasión de Ucrania. Todo esto sin tener en cuenta todos los grandes avatares que estamos teniendo de comercio exterior con Rusia, China, Estados Unidos, ¿no? Y cada vez era lo que decía al comienzo, el macroentorno nos está avisando cada vez más de su poder destructor. Se está demostrando en muchísimas capas diferentes y cada vez es más fuerte y a intervalos cada vez más cortos. No simplemente hemos hecho una narración de lo que ha sucedido en este milenio, los puntos principales. Decía Charles Rosenberg, uno de los eruditos en estrategia de la Universidad de Harvard, cuando comenzó la crisis del año 2019, teniendo como referencia la del 2007, decía que no sabemos lo que está pasando, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar, no estamos seguros de cómo actuar y apenas tenemos una hoja de ruta, ¿sí?, que nos guíe, pero no tenemos más información. El macroentorno nos está diciendo, la crisis nos está diciendo que no tenemos esa capacidad de actuar. Y también en estas situaciones de crisis es el momento, ¿no?, de actuar, es el momento de innovar, de buscar oportunidades, no de detectar amenazas, de buscar oportunidades, de vencer la resistencia al cambio. Es el momento, en estas situaciones de crisis, es el momento de ejercer el liderazgo, ¿no? Porque en aguas calmas cualquiera es un buen capitán de un barco, cualquiera. ¿Sí? Amarrado a puerto, cualquiera de nosotros lo bordamos, lo haremos maravillosamente bien, ¿no? Cuando hay que hacerlo es en situaciones de crisis, es cuando demostramos nuestra capacidad de liderazgo. Y miren, en situaciones de crisis como las que hemos narrado con anterioridad, y estas dos últimas que hemos tenido, ¿no?, la del COVID y la de la invasión de Ucrania, mire, no hay recetas mágicas, ¿no? Primero, no lo podemos detectar, y segundo, no hay recetas mágicas. Y no podemos influenciar en el macroentorno, no podemos influenciar nosotros desde el punto de vista empresarial como ciudadano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ecológico, social, no podemos influir, ¿no? Y algo en el microentorno. Y decimos que no podemos prever las crisis, ¿no? Y esta es la parte que a mí me gusta insistir, pero sí podemos planificar escenarios que podrían ocurrir, estudiarlos, analizarlos y hacer simulaciones de cómo comportarnos en esta nueva realidad. Y evidentemente puede haber muchísimos ejemplos de planificar escenarios que pueden ocurrir y que pueden sacudir a nuestras empresas, a nuestros mercados, a nuestros sectores, ¿no? Una repentina recesión, una subida de los tipos de interés brutales, nuevas regulaciones comerciales, problemas con comercio exterior, tecnologías totalmente disruptivas, el poder de los proveedores, lo que está pasando con los microchips, ¿no?, para muchísimas industrias, ciberataques, ¿no? Todo esto, ¿sí?, decimos, ¿nosotros podemos prever qué va a suceder? Bueno, es difícil, pero lo que sí podemos hacer son planificar escenarios de cómo comportarnos hasta en esta nueva realidad. Y decimos, ¿y qué pasa si planificamos escenarios y no son estos los escenarios que hemos contemplado? Miren, hay una cuestión importante. Hemos estado preparados estudiando, analizando, planificando escenarios, haciendo simulaciones. Estamos preparados para cualquier crisis. Esta es la parte que están haciendo las empresas líderes en el mundo. Sí, no puedo prever qué va a pasar en el macroentorno, pero sí puedo planificar algunos escenarios que podrían ocurrir, como que han sido las que hemos descrito. Y lo que sí puedo hacer en esos escenarios es
¿Qué sucedería si esto sale a coalición? Pues lo tengo que estudiar, lo tengo que analizar. Y si quiero profundizar y hacerlo muchísimo mejor, ¿sí? Hacer simulaciones, ¿cómo tendría que actuar frente a esta nueva situación? Y si no sucede, como he dicho con anterioridad, la parte importante, ¿sí? Es que hemos estado capacitados para hacerlo. Después, a continuación, vamos a poner un ejemplo de Shell, que es el ejemplo modelo, ejemplo imitación que siguen todas las grandes organizaciones. En este impacto del entorno, la consultora McKinsey nos da algunas soluciones, ¿no? Dice, oiga, si una crisis sucede, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Dice, pocas cosas, ¿no? Dice, primero, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está mi equipo? Eso es lo primero que tengo que ocuparme y preocuparme. Segundo, mi cadena de suministros. No solamente cómo están mis proveedores, sino los proveedores de mis proveedores. Tengo que hablar con ellos para ver si hay algún punto de ruptura que me puede afectar. Y con mis clientes. Hay algunos de ellos que debido a estas crisis han dejado de existir, su capacidad de compra ha disminuido brutalmente, o todo lo contrario. ¿Cuál es mi situación de tesorería? ¿Sí? Es decir, si tenemos una buena tesorería, hemos desapalancado, estaremos en situaciones muy buenas de salir de la crisis. ¿Y cuál es el núcleo operativo? ¿Cómo estamos nosotros desde el punto de vista de aumentar nuestra productividad? Fijaros, yo estoy dando clases en varios MBAs, ¿no? Y desde hace aproximadamente unos 5 años siempre hago una misma pregunta a los asistentes, ¿no? Les pregunto, ¿qué tiempo, al cabo del año aproximadamente, qué porcentaje del tiempo nos llevamos estudiando, analizando el macroentorno? Si me permitís, prácticamente menos del 1% de las personas que están normalmente ocupando puestos importantes en las empresas me dicen que sus compañías, sus organizaciones, ellos mismos estudian el macroentorno, es decir, analizan, planifican, estudian, y de hacer simulaciones prácticamente ninguno. Temas importantes a la hora de gestionar entornos en crisis, ¿no? Como los que nos encontramos ahora, entornos volátiles, inciertos, cambiantes, ambiguos, con multitud de incertidumbres, con turbulencias, ¿no? Mire, primero tenemos que superar algunos desafíos, yo también le llamo debilidades, ¿no? Solemos tener en general un sesgo de optimismo cuando llega una crisis. Minimizamos el problema si creemos que esto va a salir pronto y que va a haber un repunte de ingresos. Y esto puede suceder por varias cosas, ¿no? Porque los datos que tenemos son deficientes o porque faltan datos importantes y no los tenemos para analizar, debido a la velocidad y a la severidad de los cambios que tenemos. Y también, si somos muy optimistas, lo que solemos hacer es que los datos buenos los maximizamos, ¿no? Los datos neutros los llevamos como positivos y los datos malos decimos, bueno, que es una situación coyuntural que lo está teniendo todo el mercado, todo el sector, todas las empresas, y nos estamos engañando. Tenemos que superar esos desafíos, ¿no? Hay otro que es una respuesta incorrecta que estamos dando, ¿no? Al mercado, a la crisis. Primero porque la información puede ser que no sea clara. A veces nos basamos en nuestra intuición, en nuestra experiencia, en nuestros feelings. Y no está mal, ¿no? que hagamos esto, pero tenemos que revisar continuamente las respuestas que estamos dando como pautas de aprendizaje. ¿Sí? Nuevamente, sesgo de optimismo, por favor, no quiere decir que seamos pesimistas, sino que seamos realistas. Respuestas incorrectas. Oiga, mire, vamos a coger información basada en hechos, datos y evidencias. Los feelings, mi sentimiento, lo que yo pienso, mi suposición, mi instinto, mi experiencia, quizás tengamos que dejarlo un poco de lado. Y hay otra debilidad importante en gestión de las crisis, la parálisis por análisis. Hay datos, evidentemente, en una crisis confusos, cambiantes,
y buscamos cada vez tener mayor rigor analítico. Y a veces no lo encontramos, ese rigor analítico, porque no tenemos los datos precisos, los datos suficientes para hacer los estudios. Y retrasamos la toma de decisiones. Pero miren, retrasar la toma de decisiones es una decisión y esa demora tiene consecuencias. Y está muy estudiado que la toma de decisiones, sobre todo en situaciones de crisis, si la tenemos entre el 0 y el 40%, sigues analizando. Si ya tienes un 40% de información, por favor, lánzate. Y ve continuamente estudiando, analizando el entorno, la situación, tus resultados de compañía, pero lánzate. Es mucho mejor esto que quedarte totalmente parado. Después hay veces que sucede lo que llamamos el agotamiento organizacional. Es otra debilidad que solemos tener y hay que superar este desafío cuando tenemos crisis. Al principio estamos todos unidos cuando hay una crisis, ¿no? Arrimamos el hombro e intentamos, ¿no? Surcar la ola, ¿no? No que la ola nos arrastre. Pero mire, llega un momento determinado en que la adrenalina se desvanece y la turbulencia aumenta. Nuestra capacidad de respuesta disminuye y nuestra calidad del trabajo baja, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar este agotamiento organizacional, ¿no? Este es uno de los temas donde vamos a incidir mucho en el programa. Y después tenemos que tener una estructura de la organización que sea lo suficientemente rápida y flexible para una toma de decisiones eficaces, ¿no? Es decir, organizaciones estilo ameba, que seamos capaces de, en función de la situación, adaptarnos al medio ambiente. Pero es muy importante que nuestras estructuras de la organización sean de pocos niveles y que la gente sea capaz de tomar decisiones por sí misma, sí, que asuman responsabilidades y que no haya esa parálisis de la organización. Cuando hemos hablado del tema de cómo ser capaces de prever las crisis, que no podemos, pero sí planificarlas, hay un caso muy interesante de Shell. Shell en 1965, era una de las compañías del sector de petróleos más bajas en el ranking. Estaba prácticamente entre los 3 últimos. Y en el año 65 llegó a la dirección estratégica Guri Sargidis. Es una persona de nacionalidad americana, nació en Grecia y venía de profesor, anteriormente había sido profesor en MIT, en la Universidad de Massachusetts. Y cuando estaba allí, pues una de las cosas que vio fue que el precio del petróleo, el barril de petróleo estaba por debajo de los $20 por barril. Y lo que dijo Garis, dijo, oye, ¿por qué no estudiamos qué podría suceder en nuestro entorno si de repente el precio del barril subiera a los $100, de 20 a $100? Cuando expuso este problema a la dirección general, le dijeron, oye, Gary, estás loco, si llevamos muchísimo tiempo con unos precios de 20 o por debajo, ¿cómo va a subir? Dice, vamos a estudiar esto. Tenía una persona que conceptualmente muy interesante, muy inteligente, un gran respeto a nivel mundial por sus conocimientos del macroentorno. Dice, vamos a estudiarlo, vamos a ver simplemente, yo voy a analizar con un equipo de expertos qué podría suceder si pasa este precio de 20 a 100 y qué deberíamos de hacer desde el punto de vista organizacional. Lo que hizo fue planificar este escenario, lo estudió, lo analizó y no solamente se quedó aquí, sino empezó a hacer experimentos de qué deberían de hacer como empresa para lanzar a todo esto, es decir, simulaciones reales, ¿no? Empezó a estudiar él y todo su equipo qué tipos de plataformas deberíamos de utilizar si el precio subiera a este nivel, cuáles deberían de ser las tecnologías extractivas que deberíamos de hacer. Todo esto lo estudió de arriba abajo, simuló
y trabajó con los departamentos de producción, empezó a trabajar con los departamentos de investigación y desarrollo, de diseño de herramientas. En el año 70 vino la guerra del petróleo. El precio del barril pasó de 20 a 95 y a $100 por barril. Tenían todo estudiado, planificado, analizado, simulado. Pusieron en marcha todos los mecanismos y pasó de ser el tercero por abajo a estar situada entre las 3 primeras en menos de 2 años. Sí. Fue un ejemplo, modelo de imitación de cómo estudiar y cómo planificar escenarios muy difícilmente que pudieran ocurrir, pero que no son imposibles de que ocurran. Pero no solamente nos quedamos aquí en la parte de Shell. Cuando ya el mercado estaba en precios $80-90, en los años 80, Guy volvió a estudiar y dijo, señores, ¿qué pasaría si de repente el precio del barril bajara a 30, $40? Y se lo expuso esta situación al comité de dirección, él formaba parte del comité de dirección, y le dijeron, bueno, si ya has tenido éxito una vez, ¿por qué no vas a tener en esta? Por supuesto, todos los medios que quiera. Y empezó nuevamente a planificar este escenario, estudiarlo, analizarlo, desarrollarlo, fijar pautas, procedimientos, procesos, sistemas. Empezó nuevamente a trabajar con el departamento de diseño, con el departamento de tecnología, con producción, y cuando tenían todo súper preparado, ¿sí? Al cabo de los 2 años vino esta nueva crisis, por decirlo de alguna forma. El precio del petróleo bajó de 80 a 90, bajó nuevamente a niveles de 30 a 40. Nuevamente fue la única que estuvo preparada para esta crisis. Es muy difícil, como decíamos, prever qué va a pasar en el macroentorno. Es prácticamente imposible, pero sí podemos planificar escenarios, ¿no? Y si no salen estos escenarios, que ha sido lo que hemos visto anteriormente, tipos de inflación, problemas de comercio exterior, una nueva tecnología, un ciberataque, si hemos estudiado, analizado y preparado, cuando suceda, quizás no sea eso lo que puede acontecer, pero sí nos va a coger preparados para saber cómo actuar, porque estamos preparados para ello. Hay un área importante que decíamos que es el área del liderazgo, ¿no? Yo recuerdo en el 11S, estaba en Estados Unidos y recuerdo que mi jefe pues, nos convocó a todo el equipo para hablar un poco sobre liderazgo, lo que había pasado en las Torres Gemelas, los bomberos, cómo habían actuado, la ciudadanía, pero nos contó un caso que nos llegó a todos, ¿no? Decía que uno de los departamentos de marketing, una oficina pequeña de 10 personas que teníamos en Nueva York, había pues un mando intermedio y uno de sus colaboradores era árabe. En aquellos tiempos, en el 11S, en el 2001, en esa época, no eran, pues, si me permitís, había una cierta animadversión hacia el mundo árabe, ¿no? Y una vez le comentó el empleado a su mando intermedio de que la gente en el metro, pues, le miraba con malas caras, lo habían insultado varias veces, lo habían intentado agredir y que, bueno, pues que se sentía mal, ¿no? Nos contó el director general de nuestro departamento que lo que hizo este mando intermedio fue todos los días, durante 3 meses, iba a buscar a este empleado a la puerta de su casa y lo acompañaba en el metro hasta llegar al trabajo, ida y vuelta. Tenía que salir fuera de su ruta 45 minutos ida y 45 minutos vuelta, ¿sí? Y nos decía, esto es liderazgo, eso es liderazgo, ¿no? Sí. Hay otros temas en el tema de liderazgo, que sin un liderazgo bueno, evidentemente no saldremos de ninguna crisis. Y dice que, una frase que me encanta, que la gente te sigue no porque tenga que seguirte, porque tiene la obligación, porque tiene los galones, sino porque quieran seguirte. Y te siguen no por ti, sino es lo mejor que pueden hacer ellos por su futuro.
en la empresa por su crecimiento, por la situación en que se puede encontrar la empresa. Y también en situaciones de crisis siempre refuerzo este otro concepto, ¿no? Sobre todo en situaciones de crisis, la gente sigue todos tus pasos. Cuando el líder habla, la gente escucha. Cuando el líder actúa, la gente observa. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que haces y con lo que dices, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Y a veces preguntamos, ¿las crisis requieren de un tipo de liderazgo diferente del que tenemos en el día a día? Mire, no hay ni una sola evidencia que demuestre que sea así. Lo que sí pedimos, evidentemente, es que los líderes sean capaces de sintonizar sus comportamientos con la situación en que nos encontramos, ¿sí? Si sean capaces de sintonizar los comportamientos con la situación. Es decir, cuando tienen que hacer y decidir, hacen y deciden. Cuando tienen que motivar e inspirar, saben cómo motivar e inspirar. Cuando reconocen un problema, saben cómo atacarlo, ¿sí? Cómo analizar ese problema y tomar decisiones. Cuando no saben resolver una situación, saben quién son los expertos en su empresa, ¿sí? Para que le ayuden en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo que sí pedimos a los líderes, pero no en situaciones de crisis, sino en el día a día, y que en situaciones de crisis lo puedan también experimentar, es tener un tipo de un repertorio, un conjunto de comportamientos disponibles y ser capaz de elegir el comportamiento que va mejor con la situación que tenemos, ¿no? En temas de liderazgo, se estudió mucho en la crisis del 2007 en adelante, de la crisis financiera, unos estudios de Kim Cameron sobre el liderazgo positivo. Ha sido llamado el liderazgo positivo, es de la Universidad de Michigan, pero ha sido muy estudiado sobre todo en Stanford y en Harvard. Se le denomina en management como la innovación disruptiva en el área gerencial, ¿no? ¿Y qué se busca conseguir con este tipo de liderazgo que ha resultado de éxito para muchas empresas para superar la crisis, ¿no? Miren, lo que busca fundamentalmente este estilo de liderazgo es desarrollar una cultura de comportamientos de altos resultados, ¿no? Es decir, es estudiar han estudiado cómo las empresas han crecido en la adversidad entre los años 2007 y posteriores y han sobresalido, han conseguido resultados mejores que antes de la crisis, ¿no? Se basaron mucho en unos estudios que hubo de Chrysler. En el año 1978 Chrysler estaba en bancarrota y llegó Lee Iacocca como presidente del grupo, venía de Ford Motor Company, y en 2 años pasó de ser una compañía prácticamente en quiebra empresarial a ser la más rentable de las 3 grandes del automóvil en Estados Unidos. Y cuando le preguntaron y cuando estudiaron los expertos cuál había sido el éxito de esta compañía, de salir de esa crisis interna tan brutal que también llevaba una crisis del macroentorno, lo que respondió fue el positivismo. Es decir, había 5 comentarios positivos, vieron los expertos en las investigaciones que hicieron, frente a un comentario negativo. Cuando estaban en una situación prácticamente de cierre empresarial, 5 comentarios positivos frente a un comentario negativo. Normalmente las empresas que se encuentran en esta situación es todo lo contrario. 2 comentarios positivos frente a 5 negativos, ¿no? Y se vio todos los sistemas que había utilizado Lee Iacocca. Y lo más importante de esto es que siguieron otros estudios de Marcel Losada y otros profesores de la Universidad de Harvard y vieron algo muy interesante. En situaciones de crisis, cuando hay 5 comentarios positivos frente a un comentario negativo, todas estas empresas tenían beneficios. Estudiaron cómo el liderazgo positivo, ¿sí? Va asociado a resultados.
y sobre todo la parte del liderazgo positivo asociado con la comunicación. Y nuevamente estudiaron muchísimas empresas y todas ellas que tenían como mínimo 4 comentarios positivos frente a uno negativo, todos estaban en situación de beneficios. Cuando había 2 comentarios positivos frente a uno negativo, estaban en break-even, ni ganan ni pierden. Cuando había un comentario positivo frente a 2 negativos, todas las compañías estaban en pérdidas. Aquí estudiaron el efecto que tiene una de las partes del liderazgo positivo, que es la comunicación sobre los resultados empresariales, ¿no? Es un estudio fascinante que hay para ver cómo podemos salir de crisis con este tipo de liderazgo. Hay que llevarlos a aplicación antes, por supuesto, y estudia 4 temas fundamentales: el clima, la energía, la comunicación y el significado, ¿no? Es decir, la parte del significado es muy interesante. Se estudió el caso de la NASA. Una vez estuvieron, cuando lanzaron el primer cohete lunar, hicieron un estudio de lo que significaban para todos los empleados, una parte muy importante de los empleados de la NASA, este lanzamiento. Hablaron con ingenieros de desarrollo, ingenieros de sistemas, con directores de programas de la NASA, y le preguntaron a una limpiadora: ¿usted para qué está aquí, no? Y la respuesta que dio la limpiadora fue: yo estoy aquí para llevar un hombre a la luna. Sí, y se sorprendieron, ¿no? Era la BBC quien estaba haciendo esta entrevista. Oiga, ¿usted está aquí? Dice: sí, claro, porque mi trabajo es fundamental, porque si no limpio bien los cuartos de baño, no limpio bien los vasos, preparo bien la comida, todo esto, puede haber una infección, ¿no? Y algunos de ellos se pueden poner enfermos, ¿no? Algún desarrollador, algún astronauta, y no puede salir a la hora. Yo estoy aquí para llevar un hombre a la luna. Es esto, es decir, cómo somos capaces desde el punto de vista del liderazgo, de que la persona que quizás pueda ser desde el punto de vista jerárquico menos importante, se asuma esto. Si eso lo asume a esta persona a este nivel, a cualquier otro nivel de la organización, somos capaces de conseguirlo. Y hay otra parte importantísima en esta parte del liderazgo. Es decir, si no tienes un liderazgo no vas a salir de una crisis, ¿no? Eso es claro. Y es la parte, yo suelo insistir bastante en ella, ¿no? Es la parte del entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es una palabra que viene de una raíz griega y literalmente significa en la traducción: los dioses están contigo. Es decir, que cuando tienes esa parte de positivismo, de energía positiva, ¿sí? Ese entusiasmo todo el mundo lo ve, y además contagias. Si me permitís, en estos momentos, no es muy apropiado decirlo, pero contagias, pegas virus, ¿no? Y llevas el entusiasmo hacia adelante. Mire, y hay muchísimas más cosas que podemos ver, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo y de situaciones de crisis, y no me voy a extender más de 8 minutos. Mire, tenemos que tener una activación a las respuestas a las crisis, ¿no? Tenemos que tener sistemas de alerta temprano para una crisis, siempre, por favor. Es como la detección de tsunamis, ¿no? Si tenemos buenos mecanismos de detección de tsunamis, no nos va a llegar. Cuando llegue a la costa está toda la población avisada. O es cuando hacemos unas pruebas de detección de cualquier enfermedad simplemente preventivas, ¿no? De diagnóstico preventivo. Tenemos que tener en las empresas sistemas de alerta temprana. Es decir, por ponerlo de alguna forma, desarrollar una comprensión de los tipos de eventos que pueden desencadenar una crisis. Y segundo, una vez que este sistema de alerta temprana se ha detectado, se ha disparado, tenemos que tener formado un equipo reducido de crisis. No podemos involucrar a todo el mundo en la crisis. Todo el mundo tiene que saberlo, pero a la hora de tomar decisiones, un equipo muy reducido, no más de 4 o 5 personas, que sean los que planifiquen y que tomen las decisiones importantes. Y, por favor, tiene que haber 2 tipos de reuniones. Esto es algo que he aprendido de varias crisis y que lo remarcan los expertos, ¿no? Tiene que haber 2 tipos de reuniones. Uno del día a día y otro es del cambio, de la crisis que tenemos, porque si no hacemos esto, el día a día se va a comer siempre, ¿sí?,
a esta necesidad de gestionar la crisis, ese problema de calidad, ese problema de problemas de entrega, esa situación que tenemos de productividad, de gestión de stock. Si todo esto lo dejamos ir en el día a día, se va a comer el día a día a la necesidad que tenemos de gestionar la crisis. Dos tipos de reuniones. Y tenemos que tener en esta activación a la respuesta a la crisis unos principios de funcionamiento muy transparentes, ¿no? Comunicar a toda la organización, a todo el mundo, desde el primer directivo hasta el último, tiene que estar completamente informado cuál es la situación y qué estamos haciendo para salir de esta situación. Sí, la gente tiene que tener claro que, señores, estamos haciendo esto, esto y esto. Y si falla esto, sí, vamos a hacer esto, esto y esto. Tenemos que darle a la gente la sensación de que tenemos la situación no bajo control, pero sí sabemos qué tenemos que hacer. Y estamos tan sorprendidos como ellos de este cambio que ha habido en el entorno. Y también que estamos actuando. Es esto, esto y esto. Y nuevamente involucrar a todo el mundo, que todo el mundo participe, ¿sí? Se involucre, nos dé su opinión para que se sientan que son parte de esta salida de la crisis. Y mire, y tenemos que operar en modo crisis, ¿no? Y a veces cuando queremos operar en modo crisis, lo que hacemos es cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo muy bien, cómo aceleramos lo que hacemos. Y no es el momento este, son nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevos sistemas. No es hacer lo que hacemos como lo hacemos mejor. Sí, en lugar de tener un plan y ceñirnos a él y cerrarnos independientemente de cómo vayamos, hay que comprender, hay que aprender continuamente, adaptarse y responder, pero cada paso son como los avances iterativos, ¿no? Hacemos esto, vemos que vamos bien, seguimos haciendo esto, seguimos, que vemos que no, retrocedemos, pero operar en modo crisis no es hacer lo mismo que estamos haciendo. Y tenemos que buscar. Esto, hay muy pocas empresas que lo hacen y las empresas que lo hacen salen muy fortalecidas. Buscar asesoramiento de expertos. Esto lo llaman en el argot técnico un equipo rojo. Es decir, lo que estamos haciendo internamente está muy bien. Estamos dedicando nuestro mejor esfuerzo, energía, nuestro saber, nuestra experiencia, cómo hemos gestionado otras crisis. Y lo que hacen empresas líderes, no lo hace una empresa, perdón, que tenga 5 trabajadores o 50, ¿no? Son empresas más grandes, pero a cualquier nivel lo podemos llevar si lo conocemos, y ese equipo rojo son expertos que identifican oportunidades o debilidades que no hemos visto el equipo de dirección de nuestra compañía, o suposiciones demasiado optimistas, ¿no? Esto lo lleva haciendo Microsoft muchísimo tiempo, Google, Iberdrola, Facebook, todas las grandes compañías tienen ese equipo rojo, es decir, un equipo de asesores externos, de súper expertos, que le dicen, oiga, esta es mi hoja de ruta, esto es lo que estoy haciendo, critíquemelo, destrócemelo, rómpamelo, pero dígame cómo voy, ¿no? Y también tenemos que, una vez que hemos activado la respuesta a la crisis con los sistemas de alerta temprana, hemos disparado la alarma, hemos tenido principios de funcionamiento transparente, hemos operado en modo crisis, hemos buscado asesoramiento, es un modelo sostenible. Es decir, tenemos que pensar como si hubiéramos tenido un gran incendio, ¿sí?, en nuestra compañía. Y una vez que lo hemos apagado, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es evaluar los daños y el reinicio de las operaciones, ¿no? Sí, ¿cuál es un modelo sostenible que podemos hacer en entorno de crisis, ¿no? Me quedan 2 minutos, no quiero entreteneros más. McKinsey en el año 2019, al comienzo del año 2019, empezó un estudio de preparación de crisis, ¿no?, antes de que viniera la crisis del coronavirus, lo empezó en enero. Harvard también empezó por esa época otros estudios, ¿no? Y aproximadamente cada compañía estudió unas 1.200 empresas, y lo que vio es que había sectores con una caída del 25 al 45% debido a la crisis. Transporte, turismo, las industrias de fabricación de coches, de petróleo, gas, todo se quedó paralizado. Y se estudiaron, basado en unos estudios del profesor Edward Hartman de la Universidad de Nueva York, de la Escuela de Negocios de Stern, un sistema que ellos llaman el Allman Z, que está basado en base de datos y en inteligencia artificial. Y lo que decía era
que solamente un 10% de las empresas que habían entrado en crisis habían mejorado su situación después de la crisis y que los márgenes de esta compañía habían mejorado el EBITDA un 5% y el resto un 19% negativo, es decir, una brecha del 24%. Y decía, ¿y dónde se han centrado? Pues miren, se han centrado en varias áreas críticas. Un enfoque muy grande en ingresos, más que en costos. Es decir, ingresos trabajando en innovación, en nuevas tecnologías y en digitalización. Y esto, como decíamos anteriormente, lo podemos hacer si nuestro balance está saneado, si nuestra tesorería está saneada. Y concentrarse en lo que realmente importa, es decir, reasignación de recursos. Los mejores tienen que estar en ese momento en los mejores sitios. Si hemos trasladado un sistema de rotación a gente muy buena a otros sitios, es el momento de reasignar recursos, de atraer talento. Si no lo tenemos, atraer talento. Es el momento de formar en habilidades, ¿no? En aprender, en adaptarse, ¿sí? Pero es el momento de formar, es el momento de invertir. Es el momento de incrementar productividad, es el momento de la flexibilidad, de la digitalización, de la logística, de moverse temprano, ¿no? Y estudiar las lecciones aprendidas, es decir, de cada paso que hemos dado, qué nos ha ido bien y por qué, qué ha ido mal y por qué. Y si tuviéramos una segunda oportunidad, ¿qué haríamos diferente para salir de ahí? Eso es fundamental para salir de crisis, ¿no? Y también, ¿sí?, analizar, no solamente concentrarse en lo que importa, sino analizar qué les frena. ¿Es porque estamos enfatizando demasiado en reducción de costes más que en obtener ingresos? ¿Es porque estamos siguiendo una estrategia a toda costa? ¿Es porque estamos dando prioridad al dividendo de los accionistas frente a la salud financiera de la compañía? Sí. Y sobre todo, cuando hemos hablado en concentrarse en lo que importa, liderazgo y tecnología, ¿sí?, y aceleración de la digitalización. Hay estudios de McKinsey, como sabéis, McKinsey es la consultora más importante del mundo, y universidades punteras, que dicen que las oportunidades de reducir costos utilizando palancas tradicionales es del 2%. Del 2%, usando herramientas digitales y análisis, base de datos e inteligencia artificial, entre otros, un 7%. Los rezagados vamos al 2%, los líderes van al 7% en reducción de costes. Hay un ejemplo muy interesante de quizás la empresa líder en el mundo de fabricante de equipos eléctricos, Lincoln. Es una empresa realmente muy interesante desde los sistemas de pago a sistemas de organización. Un ejemplo brutal de cómo estructurar una organización. Que lo que hicieron fue, son los mayores proveedores del mundo en la parte de soldadura por arco. Y se metieron como nuevas tecnologías con la soldadura por arco robótico. Redujeron los costes de fabricación, ¿sí?, un 30%. El tiempo de producción lo mejoraron un 50%, sin contar las mejoras en calidad y de control del proceso. Los costes de producción eran inferiores a China y empezó a traer sus negocios que tenía en China y otros lugares del mundo en Estados Unidos. Tecnologías avanzadas, automatización, sí, para salir de la crisis, y sentido de urgencia, ¿no? Yo tenía un jefe cuando estuve en Canadá que siempre nos insuflaba ese sentido de urgencia para salir de las crisis, ¿no? Y decía que esto evidentemente se debía a un buen liderazgo. Y nos ponía un ejemplo y decía, es algo largo pero muy interesante, decía, todas las mañanas en África una gacela se despierta y sabe que debe de correr más rápido que el león más veloz o morirá. Y nos decía, todas las mañanas se despierta un león en África y sabe que debe de dejar atrás a la gacela más lenta o morirá de hambre. Dice, no importa que seas gacela o león, nos decía, lo que tienes que hacer es que cuando sale el sol es mejor que te coja corriendo.
y nos debemos de preguntar, ¿eres un león o una gacela? O dicho de otro modo, si te preocupa la resiliencia de tu compañía, de tu empresa, es decir, dónde estás ahora y cómo vas a salir fortalecido en el futuro, ¿estás corriendo? ¿Estás cambiando? ¿Te estás mudando? ¿Sí? Eso es en grandes rasgos lo que vamos a ver a lo largo del próximo día, y hay una compañía que llevamos trabajando desde el año 2015 muy interesante y podríamos desarrollarlo en el curso. Y es este trabajo que estamos haciendo, es una empresa de cartonajes, y lo que estamos haciendo desde hace varios años es planificando escenarios de crisis, estudiarlos, analizarlos y hacer situaciones, ¿no? Y cuando todo esto a raíz de la crisis del 2007 en adelante, lo hemos puesto en marcha, y de las empresas de cartonaje estamos dos consultores, un amigo mío y yo, y lo hemos puesto en marcha, y esta compañía pertenece a un grupo multinacional, ha sido la que mejor ha sorteado la crisis de sus competidores del 2019 del COVID, y ahora pues con toda la parte de la invasión de Ucrania, porque uno de sus grandes mercados era el mercado ruso, lo ha sorteado muy bien. Simplemente lo mismo, no podemos prever, pero sí podemos planificar y sí podemos simular condiciones reales. Y nuevamente, si esas condiciones reales no son las que después el macroentorno nos va a castigar, estamos preparados mentalmente para actuar. Pues por mi parte nada más, me he pasado 6 minutos. Nuevamente gracias por vuestra amabilidad debido a mi retraso por problemas del sistema, y si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, sería un placer para mí contestarla. Muchas gracias, Pedro. Sí, damos paso al turno de preguntas. Podéis escribirlas en el chat, Si o queréis, bueno, también de viva voz podéis, o por el chat, eso es, podéis hacer la consulta, por favor. eso es, podéis abrir el micro, sentiros libres de trasladarle la pregunta directamente a Pedro. Yo, bueno, darte las gracias, Pedro, por la ponencia. Siempre es un placer tenerte con nosotros y escuchar ese conocimiento y experiencia de tu mano. Al final esto han sido, bueno, unos minutos, unas pinceladas de lo que veremos en ese curso que comentábamos de dirección estratégica en entornos turbulentos, que comienza el 19 de abril. Y que la verdad que podríamos decir que encaja ahora mismo bastante bien. O sea, estamos viviendo momentos muy inciertos, pero lo cierto es que no debemos esperar a que nos pille, ¿no? Estos momentos. Debemos adelantarnos porque al final, bueno, como decías, vivimos en un entorno VUCA, en un entorno volátil, incierto, cambiante, ambiguo. Donde debemos adelantarnos, debemos planificar y estar preparados. Debemos estar preparados. Bueno, no sé si nadie se anima a hacer alguna pregunta. Yo lo que sí os voy a dejar mientras es el enlace a este curso, donde podéis ver el contenido, ampliar un poco más de información, y cualquier pregunta que tengáis sobre el mismo, pues bueno, nos la podéis trasladar a nuestro correo que acabo de dejar ahí en el chat, coias@coias.es. Y bueno, nada, Pedro, parece que nadie se nos anima. No sé si quieres, por no extenderlo mucho, cerrar el webinar con alguna palabra más. No se me escucha. ¿Ricardo? ¿Se escucha? Sí. Decía Pedro, bueno, voy a escribirlo, si no, por clausurar el webinar. Parece ser que Pedro no te escucha a ti ahora. Sí, unas últimas palabras, Pedro. Bueno, pues
últimas palabras. Pues lo que sí me gustaría comentar es que el programa este que tenemos diseñado es un programa muy interesante, eminentemente práctico. Recorremos cómo se hace la estrategia en una compañía y cómo en situaciones VICA, volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos, en cada una de ellas, cómo podemos actuar y cómo podemos tener éxito. Y hablar desde el punto de vista tecnológico y de liderazgo, cómo podemos atacarlo. Hablaremos de casos de éxito de Alan Mulally, de presidente de Airbus y presidente de Ford, que fue lo que hizo para salir de la crisis, y también el presidente del Banco de Escocia en Canadá, que es un ejemplo de cómo prepararse para la crisis una vez que conoció qué pasaba en el 2007-2009 y cómo ha salido reforzada en todas las crisis siguientes, siendo el banco número 1 a nivel mundial en márgenes, ingresos y en productividad. Nos vamos a poner casos eminentemente prácticos que han hecho las empresas líderes en el mundo para ser capaces de salir fortalecidos de una crisis, ¿no? Muy bien, Pedro. Pues nada, muchas gracias de nuevo a ti por la ponencia. Gracias, Ricardo. Y muchas gracias a todos los asistentes por conectaros hoy.